En este vídeo vamos a resolver un problema de rentabilidades. En él nos dice que la empresa Universiada, sociedad anónima, dedicada a la fabricación de componentes para bicicletas y ciclomotores, posee un activo total que asciende a 30 millones de euros. Es decir, el activo 30 millones de euros. Con esta inversión ha obtenido en el último ejercicio un beneficio antes de intereses e impuestos de 5,5 millones de euros. 5,5 millones de euros. La tasa impositiva, un 30%. Impuestos, un 30%. Se pide. Apartado A, la rentabilidad económica de la empresa. Bueno, pues el apartado A simplemente es aplicar la fórmula. La fórmula de rentabilidad económica es el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo por 100. Tenemos que el beneficio antes de intereses e impuestos es 5,5 millones, el activo es 30 millones por 100. Y esto nos da 18,33%. ¿Qué significa este 18,33%? Significa que por cada 100 euros invertidos, la empresa obtiene un beneficio de explotación de 18,33 euros. Pasemos al apartado B. El apartado B nos dice que calculemos la rentabilidad financiera en caso de que se financie exclusivamente con capital propio. La rentabilidad financiera es el beneficio neto o beneficio final entre el patrimonio neto por 100. Para calcular el beneficio neto, lo que vamos a hacer es partir del beneficio antes de intereses e impuestos, que era 5,5 millones de euros, e ir para abajo hasta calcular el beneficio neto. Primero hay que quitar los intereses, que es el coste de financiación de la deuda. Como no hay deuda porque solamente nos financiamos con patrimonio neto, los intereses son 0, por lo que el beneficio antes de impuestos son 5,5 menos 0, 5,5. Y los impuestos, nos dice el ejercicio, que son un tipo impositivo del 30%, es decir, que los impuestos son el 30% del beneficio antes de impuestos, por lo que el 30% de 5,5 da 1,65 millones y el beneficio neto es 3,85 millones, es decir, el beneficio antes de impuestos menos los impuestos. Una vez que tenemos el beneficio neto, vamos a la fórmula y tenemos que la rentabilidad financiera es el beneficio neto, 3,85, entre el patrimonio neto, que es igual que el activo, 30 millones, porque solamente nos estamos financiando con recursos propios, por 100. Y esto da 12,83%. ¿Qué significa este 12,83%? Significa que por cada 100 euros de recursos propios o aportados por la empresa obtiene un beneficio final de 12,83 euros. Y el apartado C nos dice que calculemos la rentabilidad financiera suponiendo que el 60% son capital propio y el 40% de la financiación es capital ajeno, teniendo el capital ajeno un coste del 14%. Bien, sabemos que de los 30 millones que hemos invertido, el capital propio es el 60% de 30 millones, que esto da 18 millones. Y sabemos que el pasivo o las deudas son el 40% del activo, de 30 millones, que son 12 millones. Una vez que tenemos el pasivo y el capital propio, vamos a calcular el beneficio neto. Para ello, partimos del beneficio antes de intereses e impuestos, que es 5,5 millones. Y vamos a ir, como siempre, para abajo hasta calcular el beneficio neto. Empezamos. Los intereses, nos ha dicho el ejercicio que era el 14% de la financiación ajena. Entonces es el 14% del pasivo, que es el 14% de 12 millones. Y esto da 1,68, por lo que el beneficio antes de impuestos es 5,5 menos 1,68, que da 3,82. Calculamos los impuestos. El tipo impositivo era el 30%. El 30% del beneficio antes de impuestos, de 3,82. Y esto da 1,15 millones. Por lo que el beneficio neto es 3,82 menos 1,15, que da 2,67 millones.
por lo que la rentabilidad financiera es 2,67, que es el beneficio neto, entre el patrimonio neto, que son 18 millones, el 60% del activo, por 100. Y esto nos da 14,86%. ¿Qué significa este 14,86%? Significa que por cada 100 euros de recursos propios, la empresa obtiene un beneficio final de 14,86 euros. Si comparamos este beneficio de 14,86 euros con el del apartado anterior, de 12,83 euros, nos fijamos que si la empresa se financia con cierta financiación ajena, con parte de financiación ajena, obtiene mayor rendimiento de los recursos propios. Eso es debido al apalancamiento financiero, es decir, la empresa tiene apalancamiento financiero positivo porque la rentabilidad que obtiene de los activos es superior al coste de la financiación, por lo cual eso permite que la rentabilidad de los recursos propios sea mayor con financiación ajena que sin financiación ajena.